Ahí les acabo de actualizar la página, ¿sí? Así pueden ir entregando los trabajos y les puse la clase grabada de la semana pasada. Se actualicé todo, ¿no? Y ahora les voy a mostrar, antes que me pregunten ustedes, ¿sí? Eh, ah, Vamos acá. Bien, ¿se ve de fondo el Word? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno. Esto, para que tengan idea, más o menos, es lo que yo hacía en el hospital con el tema de licitaciones. Si ustedes ven de este lado, ven que hice un 4, ¿lo ven acá? Los precios no los miren porque los precios son viejos, son muy viejos, ¿sí? Pero esta es la forma de licitar. El ministerio tiene una serie de códigos, los ven acá, DO-603112. Cada una de las determinaciones que se solicitan se debe de pedir de esta manera. Generalmente se pide, yo les ponía la sección a la cual pertenecía. Esto es manual, es decir, esto es todo lo que, ahora después vamos a ver otro más completo. Esto es todo lo que se hacía en forma manual, o lo que de alguna manera también presentaba la heterogeneidad de secciones, por ejemplo, todo lo que eran descartables. Todo eso entraba acá. O, por ejemplo, los líquidos que se utilizaban, por ejemplo, metanol para hemogramas, etc. Entonces, todo eso entraba acá. Y también a veces se incluían en esto muchas de las determinaciones que a veces no entraban en la licitación general porque el fabricante no las tenía y se agregaban acá. ¿Está? Entonces, fíjense que acá está todo por detalle, la cantidad de terminaciones mensuales, el periodo, fíjense que acá dice 4. Si yo pongo 6, fíjense que se va a empezar a actualizar. Bueno, acá no sé por qué no está funcionando. Ahora vamos a ver en la otra. Bueno, en teoría con esto se tendría que actualizar, pero bueno, como este Excel es nuevo, y lo que hace es multiplicar el mensual por la cantidad de, que no sé por qué no lo está haciendo. A ver, esperen. Sí, está, ¿eh? A ver si pongo 8 acá. ¿Qué pasa? O sea, ahí está. ¿Ven? Está bien. Qué salame que soy. Estaba mirando otra cosa. Fíjense que me cambia el periodo. 8 por 4, 32. En cambio, si pongo 6, me da 4800. Y esto me cambia toda la planilla. ¿Por qué pasaba esto? Porque muchas veces, nosotros, por ejemplo, a veces uno supone que las licitaciones tienen que salir en noviembre, a la calle. Y generalmente los pliegos se hablen en febrero aproximadamente. Pero a veces pasa que el ministerio no concuerda con esto y a veces no es en febrero y es en marzo. Y nos dicen, en vez de licitar por anual, liciten por 6 meses. Entonces, para no tener que cambiar todo otra vez, yo les hacía esto. Eso obviamente, si ustedes se fijan acá, el precio unitario no lo cambia, pero sí cambia el total. Si yo pongo acá 5, fíjense que no me cambia el precio unitario, pero sí me cambia el total. ¿Lo ven acá? ¿Está? Y eso fíjense para todos los renglones, por ejemplo, mililitros de reactivo de indol, esto para bacteriología, obviamente. Después esto se hizo mucho más macro, yo lo automaticé, se los voy a mostrar, pues lo tengo acá abierto. Esperen que voy a refrescar la página, porque si no, no funciona. Lo abro y... ¿Se ve la imagen de un paisaje de fondo? ¿Ahora? Sí, se ve. Sí, se ve. Fíjense que dice manual ordenado, ¿está? Esto está todo hecho con macros. Renglones desiertos. ¿Qué pasaba con esto? A veces, lo que yo les decía recién, por ejemplo, un oferente no tenía, como a nosotros nos pasaba, por ejemplo, reactivo de amonio, que nos pasaba con Wiener, y había que salir a buscarlo en otro lado. Entonces, ese renglón quedaba desierto. Es decir, que habría que presentar una nueva licitación, salir al mercado y con eso conseguir, de alguna manera, que nos compraran los reactivos. Fíjense que acá está, esta es la del 2007 y está para, que la quiero mostrar, está para todas las secciones y por separado.
Por ejemplo, acá está, citómetro de flujo, coagulómetro, hemogramas, hemocultivo, que ustedes tienen ahí. Fíjense lo que salía en el 2017, cada frasco de hemocultivo. Hormonas, lo que es manual, lo que les decía recién. Espera que acá voy a agrandar esto. Ahí está, ahí se ve, si no se veía. Lo voy a agrandar un poquito acá si se ve mejor. Ahí se ve mejor. Todo esto que está en verde acá, al costado, es porque quedó desierto. No hubo oferente que se presentara para esto. Proteinogramas, que generalmente como es un equipo, se presenta por determinación y el total. Hemoglobina glicosilada, lo mismo. Serología. Y bueno, el que yo estaba encargado era todo lo de química clínica, ¿no? Entonces fíjense que acá, esto se pidió por 4 meses. Nosotros tenemos, por ejemplo, de determinaciones de transaminasa glutámica oxalacética, la TGO, 600 por mes. Como era por 4 meses, 4.200. El precio unitario, ven, 1,25 y el precio total. Y yo lo que les decía el otro día, que lo que hacía Wiener era, ven que acá está en negro y es una suma parcial, porque después van a ver que hay que hacer transporte de esto. Es decir, hay que hacer subtotales para cada hoja. Y esto me cargaba de todo yo. Fíjense, para todos los equipos, bueno, irrisorio, ¿no? Ahora debe ser 50 veces más o menos. Para lo que eran equipos y para lo que era aparatos más manual. El total eran 469.000 pesos. En el 2017, estamos hablando. Ahora debe ser, bueno, por lo menos 50, 60 millones, mínimo, creo, mínimo. Y acá las tenía desglosadas por sección. ¿Por qué? Porque acá lo que hacíamos era esto. Supongamos que en una época los reactivos entraban por farmacia, no entraban al laboratorio directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo en castellano, que es lo que más... Supongamos hemoglobina glicosilada, para hacer algo sencillo, porque todo va a ser lo mismo. Supongamos que el renglón decía 98 determinaciones. Y en la primera porque esto podían ser, como eran generalmente por meses, supongamos que entraban 30 determinaciones o 50 determinaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que ingresó a farmacia. Entonces, ingreso a farmacia, 50. Con actualizar datos, ven que acá me pone 100. Esto es lo que ingresó y automáticamente es lo que va a ir el total a farmacia. Supongamos que yo de las 100 determinaciones pido 20 a subir al laboratorio. Pongo actualizar datos y ya me pone total. Entonces, supongamos que en el laboratorio yo las pido a la sección y ya me quedan 80. ¿Esto para qué me servía a mí? Para ir teniendo idea qué es lo que había en farmacia, qué es lo que se había subido y estaba en cámara, y cada vez que se sacaba algo había que separarlo de acá. Con lo cual yo tenía la existencia ya mes a mes de lo que quedaba en depósito. ¿Está? Esto para todas las determinaciones. Generalmente hemogramas, como eran determinaciones para el hemocitómetro, lo que entraba a farmacia es exactamente para todos lo mismo. En esa época se hacía, ahora no sé si lo harán. Pero con actualizar datos, la macro se actualiza directamente sola. Y esto era muy práctico, porque uno podía tener las licitaciones de cada sección sin tener que estar revisando qué es lo que estaba abajo, qué es lo que... Obviamente había que llevarlo al día, ¿no? Obviamente. Era la única forma. Proteinogramas, por ejemplo, supongamos que hubieran entrado a farmacia a las 700, en farmacia no había nada, ahora supongamos que en farmacia había 100. Si actualizo los datos, tengo 800 totales. Supongamos que ahora pido, de las 800, pido 500. Actualizo y hay 500 en el laboratorio, ya salieron de farmacia. Y supongamos que en el laboratorio yo gasto 250. Quiere decir que ¿dónde está el resto? Y está en el laboratorio. ¿Está? Y 250 hay en el laboratorio y hay 300 en farmacia. En total tengo 550 para usar.
¿Se entiende esto más o menos? Y esto eran las entregas que estas las manejaba yo en la sección. Que esto lo desglosaba directamente por periodo, en la primera entrega, en la segunda entrega, en la tercera entrega, cada entrega que el laboratorio me decía cuántas me iba a entregar. Y eso yo lo sacaba por kit, porque eran determinaciones, pero después yo tenía que ver cuántos kits me entregaban en cada una. Y hacer directamente, a veces, la ampliación. ¿Cuánto amplío para el año que viene? Esto era muy importante, tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende lo que les mostré? Si no, pregunten, ¿eh? Sí, se entiende. Bien. Y después no me acuerdo si tenía otro para mostrarles. Ah, sí, este. Esto que ustedes vieron acá, así salía a la calle. Ven y dice formulario para requerimiento de compra, aprobado por resolución tanto. Acá puede ser contratación directa, licitación privada, licitación pública, y generalmente era licitación pública, ¿no? Era la C. Era el laboratorio, acá está el periodo, por tantos meses, de cuánto a cuánto, generalmente ven, del 1 de abril al 31 de octubre, era este. Y acá se pedía, lo que vieron ustedes en el Excel, yo lo transportaba acá. Antiguamente lo hacían a mano, una locura era eso. Escribían todo esto a mano, no. Porque esto, fíjense que es un salto, un encabezado y un pie de página, esto ya está. Esto una vez que yo lo tenía, después directamente se mandaba a hacer impresión y listo, ya está. Pero fíjense que al final de cada hoja tengo un transporte. El transporte quiere decir que está sumado todo lo que está por encima del transporte. Fíjense que acá están las determinaciones, por ejemplo, 150 determinaciones de magnesio mensuales, 1050 por tantos meses. Y esto directamente lo que hacía yo era copiar y pegar acá, nada más. No hacía más nada. Y después, al final de la licitación, ¿ven? Cuando termina la licitación, se pone el total estimado y acá se ponen los requerimientos que de alguna manera exige el ministerio. Por ejemplo, los reuniones del 1 al 24 deben ser entregados en 3 partes. 2 a los 10, 45 y 90 días de recibida la orden de compra. Esto lo manejábamos nosotros con el fabricante, dependiendo de la demanda y lo que necesitábamos nosotros. Y después, por ejemplo, para esto, como el fabricante, ¿qué pasa? Uno pide acá determinaciones, no pide otra cosa. Pero fíjense que para que yo pueda hacer las determinaciones en el laboratorio, el oferente me tiene que dar un equipo multiparamétrico, discreto, capaz de realizar determinaciones químicas por técnicas de punto final y cinéticas, simultáneamente con una velocidad de trabajo mayor a 200 test hora. En muestras que si randomizadas, que por ejemplo, si yo tengo que hacer una urgencia, no tengo que esperar que termine la corrida para poner una muestra de terapia o de neo que es urgente. Automáticamente yo la cargo y el equipo me la va a pedir automáticamente cuando esté cargando, por ejemplo, el paciente X, termina de cargar ese paciente y antes de cargar el que sigue, en el orden que tiene de entrada, me carga la muestra de urgencia. Después con la utilización de tubo primario estándar, esto es el tubo que uno hace la extracción y lo coloca directamente en el equipo. Que en nuestro caso en ese momento no teníamos una interfase de gestión de calidad que si no hubiera sido totalmente efectivo porque el tubo primario ya tiene un código de barras. Y posibilidad para procesar micromuestras, o sea, que me deje procesar muestras que, por ejemplo, se sacan en Eppendorf o en contenedores y uno las trasvasa a una copilla de micromuestra que tiene un volumen muerto, que es el volumen muerto, el volumen que no va a tomar, de 100 microlitros. De ahí para arriba toma lo que sea. Capacidad de realizar 24 o más parámetros simultáneos, con acceso randomizado, quiere decir que no cargue todas las cateínas, todas las glucemias, no, que vaya cargando a medida que lo va necesitando el equipo en razón al tiempo que tiene total de hacer todas las determinaciones y cómo las va cargando en posición. Con detector de nivel de líquidos, esto es importante para que generalmente las agujas no se rompan. Con tiempo de incubación, fácilmente para el operador, etc.
con estación de reactivo refrigerado. Esto es importantísimo, que tengan una estación refrigerada, para que yo no tenga que estar sacando los reactivos y poniéndolos cuando dejo de usar el equipo. En una época teníamos un Tecnicón, un RAXT, y ese no tiene estación refrigerada. El primer equipo que hubo en el autoanalizador que hubo en Química Clínica. ¿Qué pasaba con ese equipo? Una vez que se terminaba la corrida, había que sacar toda la torta de reactivas y guardarla en la heladera. Y cuando se usaba, volver a colocarla. El problema era la guardia acá, ¿no? Que preferentemente necesita estación de lavado o en su defecto estar a cargo del proveedor, que es decir que las cubetas se lavan solas. Y bueno, y después que no incluye el material para toma de muestras, eso obviamente lo tenía que poner en el hospital, por eso los contenedores y todo se compraban en forma manual, ¿no? En lo que era la licitación manual. Y después, otra cosa, esto era importante, se deberá especificar en cada uno de los reuniones la cantidad de terminaciones ofertadas, así como los volúmenes de reactivos de entrega en corto procesamiento. Y que de alguna manera ellos tenían de 24 horas de aclarar lo que corresponda, si no, uno podía rechazar el equipo. Que sea bidireccional, es decir, que tenga de alguna manera el soft que se pueda acoplar a un sistema de gestión, eso quiere decir bidireccional, o sea que uno puede entrar las muestras y validar los resultados directamente a un sistema de gestión, que no haya que hacerlo a mano, ¿no? Que tenga autodiluciones, eso no era excluyente, los últimos ya vienen con dilutores, no hay que hacer dilución externa, sino que la hace el equipo. Y después, algo para el eferente. Bueno, esto del instrumento de personal, generalmente los bioquímicos de la empresa venían a hacer la capacitación para la utilización del equipo, cuando era la primera vez que venía ese equipo al hospital. Ya después, cuando se renovaba la licitación, no hacía falta. Que los reactivos no tengan un vencimiento menor a 4 meses a partir de la fecha de entrega, eso también es importante. Y que la firma proveedora deberá tener una antigüedad de mínima de 2 años en el mercado argentino. Por eso los oferentes oficiales tienen que, pues ese representante oficial, tienen que cotejar esto ante el ministerio. Si no, no se puede presentar. La aprobación de ADMAT y INAME es la que se rige por la ISO 9000, ¿no? Y la 9001, lo que vimos en la clase pasada. ¿Está? Bueno, esto es más o menos lo que es una licitación. ¿Dudas de esto? Esto se presenta, sale a la calle y se puede presentar cualquiera. Mientras que sea proveedor del Estado, se puede presentar cualquiera. Después uno adjudica, es decir, va a la oficina de compras y lo que dice, bueno, renglón tanto, ¿cuántas determinaciones? ¿Cuánto es el precio unitario? Bueno, tanto. Entonces, uno puede aconsejar siempre por menor valor. Es decir, si en vez de la determinación me sale 303, me sale 275, no hay ningún problema. Ahora, si sale 320, y ya me pueden hacer problemas en la oficina de compras. Y no me van a dejar aconsejarlo. Y entonces ese renglón queda desierto. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Después les subo una de estas a la página para que la puedan tener nada más. O el stock. Igual es viejo todo esto. Es de la época que yo estaba trabajando todavía. Que estaba encargado de las licitaciones. Ya ahora no. Manejan lo mismo, esto no cambia. ¿Sí? Pero bueno, capaz que tienen otro sistema. No sé cómo harán ahora. Bueno, dudas, preguntas, vamos. Recuerden que ya el lunes tendríamos que estar exponiendo los equipos. El lunes 3 y el miércoles 5. Pongan las cámaras, los audios si quieren, así nos vemos por lo menos. Y pregunten cualquier cosa del trabajo, de esto, de lo que sea. Profe, yo tenía una duda. Sí, decime. Nosotros estamos haciendo el trabajo suponiendo que el laboratorio ya tiene el equipo porque es un equipo que mide varias determinaciones. ¿Está bien suponerlo?
Sí, ¿O tenemos que poner sí. igual? Ah, joya, No, porque ¿qué presentaron ustedes? ¿Para medir qué? ¿Para hacer qué? anti-CCP. No te escucho. Anti-CCP. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Porque, o sea, es un equipo que mide todo lo endocrino, de serología. Sí, Bien, genial. O sea, sí, solamente vamos a tener en cuenta el costo del kit que te mide el anticuerpo. exactamente. ¿Está? Bien, Y fíjense si necesitan algún material adicional siempre, ¿sí? sí, 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 Eso, genial. eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Profe, Sí. ay, perdón. ¿El borrador lo entregamos en esto que pusiste, que habilitaste, o te lo mandamos por mail y... No, Porque, entréguenlo ahí, entréguenlo ahí. De última hagan el dueto, entréguenmelo ahí y envíenlo por mail, por las dudas, por cualquier cosa. ok. Yo digo porque después no sé si nos va a dejar subir el trabajo final, si está ocupado por un archivo. No, porque de última lo pueden editar. Yo creo que se puede Ah, editar. bueno, Sí, listo. porque se puede editar. O lo pueden subir y una vez corregido ya lo pueden subir. Mm. Ok. ¿Tuvieron problema con Profe, una precios, con pregunta. algo? Sí, decime. Eso iba a preguntar justo, porque nosotras estamos haciendo sobre detección de 17-hidroxi para el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal Sí, y encontramos que para el control de calidad externo tendríamos que estar suscritas a un programa que se llama CEMIC, sí, como ese porque mic. el PEC Sí, no lo el evalúa. PEC no lo tiene, ¿no? Y claro, por lo que encontramos, dice que tenés que tener una suscripción al módulo de pesquisa neonatal y no encontramos cuánto sale esa suscripción por ningún lado. No sabemos si vos sabrías algo o en dónde En podemos el PEC preguntar. no te figura porque debe ser el mismo costo, no creo que tenga un costo muy distinto. Ah, sí. Ah, no nos fijamos, Porque el entonces PEC puede tiene ser que pesquisa buscamos. neonatal. Fíjate si lo tiene, si tiene el costo, de última subirle un 30% más, no creo que sea. Ese mic es un poco más Claro, caro, o sea, sí. sí, tiene pesquisa neonatal, pero estaba solo para fenilcetonuria y para hipertiroidismo Claro, congénito, para TSH, hipotiroidismo claro, congénito, no este. claro. Bueno, dale, sí, después Lo lo que pasa buscamos. es que de base te deben pedir tener el de pesquisa neonatal para poder hacer la correlación con el otro. Seguro. Ah, tendríamos que estar como en los dos. Yo creo que, y ahí no sé qué parámetros manejan hoy a nivel de algoritmo, si tenés que tener los dos o uno solo. Fíjate, a ver en el algoritmo para la detección, si además tenés que tener el de pesquisa, por lo menos la TSH. Claro, es que justo en el módulo del CEMIC, en la parte de pesquisa neonatal, evalúa todas las hormonas que involucra la pesquisa, no como ¿Y el no PEC les que conviene solo evalúa agregar la la TSH. TSH, o sea, agregar todo? Porque seguramente Sí, si o sea, vas a medir una, tenés que medir todas. Es agregar las otras dos claro, por nada lo más. que vimos cuando te suscribís como al módulo entero Y de entero, y pesquisa. sí, sí, es que no te van a dejar a suscribirte uno solo. No, por eso te digo. Sí, pero no encontrábamos cuánto salía igual. Bueno, dale, después buscamos entonces Fíjate lo del PEC si y en el PEC te aparece y si no, bueno, habría qué forma de buscarlo. Pero yo creo que en el PEC debe estar, seguro. Porque tienen el programa para pesquisa neonatal y es uno de los primeros programas que tuvieron es. Profe, yo tengo una duda, pero más que nada, ¿cómo va a ser la modalidad para exponer? O sea, nosotros ahora te entregamos el borrador, Ujú. Y después arman vos nos un lo corregís. PowerPoint con, como si fuera a dar una clase, ¿sí? Con los principales puntos. Fíjense, cuando ustedes arman un PowerPoint para exponer, el PowerPoint es para ustedes, ¿sí? Es decir, tienen que tener digamos, los enunciados con una letra legible, que sea entendible y que sea un punteado para ustedes para hablar, ¿sí? Por eso siempre digo del PowerPoint nunca se estudia, ¿no? Entonces, eso les va a servir a ustedes de guía para ir haciendo la disertación. Ustedes piensen que esto es como, ¿nunca vieron las películas, por ejemplo, cuando se trata de hacer la defensa de una venta, de algo, de marketing? Entonces, ¿qué hace? Generalmente el relator lo que hace es presentar una presentación o algo donde va hablando de la justificación de por qué eso y no otra cosa, ¿tá?
Ustedes lo que tienen que pensar que esto lo que tienen que hacer es, el día de mañana, si están en un laboratorio, decir, bueno, ¿por qué la incorporación de estas determinaciones al laboratorio? ¿Cuál es la justificación? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio para el laboratorio? O sea, hacer el ciclo de Deming en esa filmina. Y obviamente con cada etapa. Después, una que tenga el modelo de informe y otra que tenga el modelo del el gasto que van a hacer ustedes para incorporar eso, o sea, el presupuesto, como si fuera una licitación. ¿Está? Pero eso es más que todo para ustedes, para irse guiando. Lo van a mostrar a ustedes, o sea, yo en ese momento les voy a poner como, ¿cómo se llama? Como cooperadores, cuando me digan. Entonces el que vaya a presentar, si son dos, van a hablar los dos obviamente, pero uno va a presentar las diapositivas, y el que presenta va a ser el que de alguna manera va a ser el cohospedador que yo lo voy a poner, y va a presentar como si fuera una clase, lo mismo. ¿Está? Sí, pero digo, tenemos que esperar a que vos nos corrijas para armar el PowerPoint y Por lo menos que ya. se los vise, por lo menos que se los vise. O sea, tienen estos días como para... haga una cosa, envíenmelo por mail, no lo suban por las dudas. Mándenmelo por mail. Mándenme el borrador por mail, sí, de última en Word, no en PDF, cosa que yo lo pueda corregir sobre el Word, y una vez que está corregido sobre el Word, ustedes lo pasan a PDF y ahí lo suben a la plataforma. Y ahí ya queda. ¿Está? Porque eso lo tengo más que todo porque si la CONEAU el día de mañana viene a pedir los trabajos o los exámenes que tienen ustedes, están ahí. Como yo la acusada no la estoy haciendo presencial porque no tiene mucho sentido hacerla presencial, por el tema de que ustedes tienen que llevar las computadoras al complejo y todo, y a mí no me da mucha seguridad que ustedes se muevan con una notebook en el complejo. Entonces por eso decidí, cuando acuñé ya el Excel como formato de base para hacer toda la parte estadística, dije vamos a hacerla así, que es mucho más sencillo, mucho más factible para ustedes, ¿no? Y mucho menos riesgoso, ¿no? Con las épocas que estamos transitando, una notebook que es mucho dinero. ¿Está? Profe, ¿qué duración debería tener la presentación Y más o calculen menos? más o menos 20 minutos, 25 minutos, más no. Bien. Alíñense de hacer el título de la presentación, ¿sí? Una pequeña introducción, donde van a enumerar lo que van a analizar, por qué, la justificación, los objetivos o el objetivo, y luego empezar a hablar de la etapa, de lo que es esa determinación, las distintas etapas, ¿está? Que se van a enfocar en la etapa analítica, cuál va a ser la metodología con la cual van a medir esa determinación. Y todo lo que tiene que llevar con la etapa preanalítica, si necesita un tratamiento especial, ejemplo, ¿está? Y en la posanalítica con el informe, ¿no? Y la validación. ¿Está? En la etapa analítica obviamente van a mencionar los controles internos, externos, etcétera. Y después, bueno, de ahí ya directamente, cómo enfocaron esto dentro del ciclo de Deming, ¿sí? La planificación y todo esto, y obviamente el presupuesto. Porque esto el día de mañana a ustedes les va a servir para decir, bueno, yo llegué hasta acá, hice la adquisición, la compra de estos reactivos para determinada determinación. ¿Resultó? Bárbaro, seguimos trabajando. ¿No resultó? Y bueno, voy para atrás y veo a ver qué otra manera puedo de poder satisfacer la demanda de esta determinación en el laboratorio. ¿Tá? Muchas veces pasa, a nosotros nos pasó, por ejemplo, aldolasa. Aldolasa es una enzima que a veces se puede solicitar en algunas enfermedades de tipo a nivel de deterioro muscular, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, alguna distrofia, etcétera. Nosotros pusimos aldolasa en el laboratorio y no tuvo resultado. No andaba bien la determinación, porque no andaba bien. Nunca anduvo bien esa determinación, no sé ahora, pero en ese momento nunca anduvo bien. Era una enzima que necesitaba muchos pasos intermedios, con incubaciones intermedias, una locura era. Y después los médicos no pedían. Entonces la solicitamos porque pensamos que había médicos que iban a solicitar la determinación y después nos cansamos diciendo, bueno, no. Entonces no, evidentemente no dio resultado. Hay otras determinaciones que se incorporaron y al contrario, que después surgieron mayor demanda. Una vez que el médico ya ve los resultados y ve, esto me puede servir para esta cosa, listo, para diagnosticar tal enfermedad. Entonces después
van a ver, y a veces que hay, como yo le dije, hay modas, ¿sí? Empiezan a leer y dicen, "Bueno, vamos a pedir tal cosa". Y generalmente va a ver que va a haber un tiempo en donde sube la cantidad de terminaciones de ese analito. Después se estabiliza generalmente. Pero por eso uno tiene que moverse generalmente a favor de la corriente, o sea, ver lo que el médico solicita, hablar con los médicos, saber por qué es la necesidad. Hay enfermedades emergentes que aparecen, por ejemplo, ¿vieron qué pasó con el COVID? Con el COVID hubo que salir a hacer determinaciones por ELISA, después determinación de antígeno, PCR, etcétera. Entonces el laboratorio tuvo que empezar a moverse con ese tipo de cuestiones que obviamente no estaban implícitas en el presupuesto anual. A medida que fue apareciendo una oferta de poder determinar la positividad con respecto a esta enfermedad, ¿no? Por eso no es un compartimento estanco, esto se mueve todo el tiempo. Ustedes van a ver que, por ejemplo, hay meses que hay mayor demanda de, por ejemplo, transaminasas hepáticas, que son los meses estacionales en lo cual, en pediatría, por ejemplo, ¿no? Hay hepatitis A. Y después hay meses que, sí, hay hepatogramas de rutina, pero nada más. Bilirrubina pasa lo mismo. En los adultos, bilirrubina no tiene mucho sentido hacerla. Generalmente nosotros hacíamos la bilirrubina cuando el suelo está bactérico. Obviamente en neonatología y recién nacidos, eso, si no se formaba condiciones normales, nada más. No se le ponía valor. Profe, Sí, yo estoy con Keila en lo de 17-hidroxi y sí. justo me entré a fijar ahí del PEC y dice que el arancel es gratuito, ¿puede ser? Mm, Para la Para el pesquisa. PAL, sí, para el pesquisa total, sí. Sí, porque es una ley Está nacional bien, esa. Es una bien. ley nacional esa. Entonces, Justamente ¿cómo podemos para, hacer? claro, justamente, bueno, ustedes pueden hacer el 17 hidróxido por el CEMIC y lo otro por el PEC. Pero pónganlo. ¿Está claro? Y yo calculo, ¿el CEMIC no lo tiene? Lo de pesquisa neonatal. ¿Se fijaron? Sí, sí lo tienen, pero no tiene el costo. Solo Porque dice el debe ser costo de gratuito, envío. porque debe ser gratuito igual. Porque Claro, creo, está si yo bien. no me equivoco, bueno, entonces no me importa. Si yo no me equivoco, es una ley nacional. Y creo no equivocarme. Fíjense Sí, sí, después, pero me cuando parece que, estuvimos buscando la bibliografía decía que era por ley que se tienen claro, que hacer estas pruebas. porque eso lo que previene justamente son enfermedades congénitas. Entonces, por eso es una ley nacional. Sí, solo encontramos que había un costo del envío de las muestras por Sí, ser bueno, del interior, entre sí, comillas. eso puede ser, sí, eso puede ser. Eso sí puede ser. Pero obviamente, ¿cómo se llama? El envío y todo eso depende. Por ejemplo, en los hospitales yo les dije, en los hospitales, todo esto es gratuito, todo es gratuito. Pero porque son donaciones. El hospital recibe generalmente la donación y recibe las muestras y no tiene que pagar por nada. Pero bueno, en los laboratorios privados el envío no creo que se pague, ¿eh? El envío no. En los laboratorios privados no creo que se pague el envío. Porque cuando uno se suscribe al programa y después a los subprogramas. Con lo cual ahí calculo que el envío debe correr por parte de la fundación. Estoy, creo que casi seguro. Igual puedo averiguarlo eso. Porque uno recibe, como yo le decía el otro día también a Agustina, cada 3 meses una caja que viene separada por un separador de tergopol o de plástico, en donde viene cada uno de los viales para, dependiendo los subprogramas a los que uno esté inscrito.
Uno se puede escribir solamente, por ejemplo, química clínica, hemogramas y orina, nada más. No hace falta suscribirse a todo. Porque depende del laboratorio qué es lo que realice y qué es lo que necesite validar después, ¿no? Obviamente. Pues si el laboratorio, por ejemplo, no realiza, no sé, qué sé yo, las pruebas de Torch y las deriva a todas, no se suscribe al programa. No tiene sentido. O sea, se suscribe solamente a lo que va a hacer, nada más. Por eso está cada uno por separado, ¿no? Después recuerden sumar un 20% adicional, que hoy en día no sé si no están sumando más, no sé, pero por lo menos un 20%. Al número de terminaciones me refiero. Por ejemplo, si ustedes estiman, no sé, que por 6 meses van a realizar 1500 determinaciones, a eso súmenle el 20% más. O sea que si yo no me equivoco les quedarían 1800, ¿no? Hagan el cálculo. 1500 más el 20% son 1800. ¿Eso para qué es, profe? ¿Por si llega alguna muestra No, de eso más? lo tenés que Para tener en tener cuenta para las noticia. repeticiones, lo tenés que tener en cuenta para los controles, lo tenés que tener en cuenta para la demanda no espontánea. Por ejemplo, hay veces que puede pasar que algún médico comience a pedir determinaciones de tal índole y que vos, si no las tenías en cuenta, tenés que salir a la calle a comprar otra cosa. Ya les digo, esto generalmente en la parte privada es más elástico. ¿Por qué es más elástico? Y fundamentalmente porque en la parte privada lo que hacen es directamente levantar el teléfono y pedir presupuesto en Radiográfico Oeste o en el Centro de Bioquímicos y ahí compran. Pero en el hospital uno no puede hacer eso. Hay una forma que se denomina caja chica. La caja chica es un dinero que tiene el hospital para este tipo de cosas cuando, por ejemplo, el laboratorio le solicita comprar ciertas determinaciones porque no entraron en licitación o porque, bueno, etcétera, y eso uno hasta cierto monto lo puede comprar por caja chica, que realmente no es mucho. Pero en la parte hospitalaria, sí o sí hay que salir a la calle con una licitación como la que estoy armando yo. No hay otra forma, no hay otra manera. No es que uno pueda, a veces uno puede, yo lo que hacía era cambiar a veces, siempre con pérdida obviamente por parte del laboratorio, ¿no? Siempre pasaba así, ¿no? Pero por ejemplo, me quedaba sin magnesio, me quedaba poco reactivo de magnesio, y sabía que a marzo no llegaba, y estábamos ya en enero, y tenía que estirarlo 2 meses. Entonces, ¿qué hacía? Supongamos, me sobraba glucosa, porque sabía que glucosa me iba a sobrar porque siempre sobra. Entonces cambiaba un kit o 2 de glucosa, a veces por 1 o 2 de magnesio. Más que todo para tener la determinación, para no quedarte sin la determinación. A veces le podíamos pedir a Liga, el Liga a veces nos prestaba, o viceversa. Pero bueno, eso depende también del manejo interno del laboratorio. Ya les digo, en la parte privada es mucho más elástico esto. Porque el laboratorio no depende de una fuente externa. Pero en la parte pública, no hay manera. Ahí caes sí o sí en una licitación. No te queda otra. ¿Alguien está haciendo práctica? No, todavía no, ustedes no, ¿no? ¿Están haciendo alguna en algún lado? Sí, ya Sí. varios las estamos haciendo ¿Dónde están ahora. haciendo prácticas? Yo estoy en Abraham. Ah, en Abraham. Sí, ¿En control España? de calidad lo tienen re estricto. Es más, tengo que rotar por control de calidad, es uno de los sectores que me hacen rotar y le dan mucha bolilla. Y sí. Así que justo por suerte llegué a ver todo lo más importante, lo principal en las clases estas, porque si no, no tenía mucha idea, así que me vino bien hacer la materia a la par justo. Me alegro que te haya servido. O sea, la idea mía es que acá sepan hacer el control de calidad, que tengan idea que es sí o sí necesario hacerlo, que no es algo que uno puede dejar de hacerlo, y cuáles son las condiciones que uno tiene que tener para
trabajar en control de calidad. Si yo al que conozco es al hijo de la bioquímica, no me acuerdo cómo se llama él. Claro, sí, Lucas, él es A el que está Lucas. ahora, él es como bueno, es la cabeza del laboratorio, digamos, ya la madre de él no Sí, está pues la más. madre ya no. Si yo a Sí. Lucas, un día fui a ponerle en marcha un Targa, no era un BT, un Targa común, cuando estaban todavía ya en Juan B. Justo. Claro, cuando estaban bueno, en el Jusey antes, o cuando Claro, era él, bueno, ¿no? ahí yo le fui Claro, porque tenían un problema porque no lo podían poner a punto y yo fui 2 días a trabajar con el Targa ahí. De ahí lo conozco a Lucas y bueno, lo conozco de los congresos, obviamente, ¿no? claro, sí, sí. Sí, la verdad que a la calidad bueno, una de las cosas que vi justamente fue, bueno, cómo pasa ahora, o sea, ahora estoy rotando en química justo, Mm. y toda la primera semana fue calidad del equipo, básicamente, que es como todas las mañanas pasan los controles, lo de recalibrar. Estuvieron con problemas con el magnesio como por una semana y media, así que era todo el tiempo recalibrarlo, ¿Qué usan? y al final ¿Magnesio tenían que color? cambiar el calibrador. ¿Pero usan Eh, magnesio color? no sé, me parece que sí, pero no me dijo Color que, azules. claro, específicamente no me dijo qué técnica Mm. usaban, pero le daba siempre mal los valores, así que no lo podía validar y estuvo como una semana y media ahí luchando con eso y era que tenía que cambiar el calibrador al final. Y sí. Sí, así que nada, pero bueno, yo me acordaba de todo lo que habíamos visto y así que me sirvió, me Bueno, sirvió me bastante. alegro, me alegro. ¿Y ellos trabajan, qué tienen? ¿Qué trabajan con el PEC? Como control Con externo. el PEC y con el CEMIC también, Y con con los el dos. CEMIC. Está bien. Sí, los dos. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros siempre te conviene trabajar con 2 controles externos, siempre, porque es como tener 2 visiones distintas. Entonces, nosotros trabajamos en el materno con el PEC y con el control de ministerio. El único problema que tiene el control de ministerio que no es tan asiduo, o sea, química clínica no tenés todos los meses. Como el PEC, que sí, química tenés todos los meses, no zafás. Ese es Claro, sí, el PEC, justo aparte la semana pasada les tocó pasar todos los valores, así que vi bien cómo era. Bueno, Y ¿te después acordaste lo también que yo les mostré tocó en la pasar los de página? CEMIC. Como, Claro, cómo entrar a la página, cómo ingresarlo, que es cada uno con un usuario. claro. Así que sí, ahí vi bastante de eso también. Y fíjate que los valores que tenés, las unidades que tenés, a veces no son las que manejas vos. Nosotros, por ejemplo, todo lo que eran lípidos, colesterol, triglicéridos, lo manejábamos en miligramos por decilitro, y ahí se forman gramos por litro. Sí, había un montón de determinaciones, creo que hasta la creatinina, que tenían que hacer los pasajes porque eran otros. Claro. Tenían como hecho un Excel con todos los cálculos y ahí ponían los valores que le iban dando a ellos según el equipo en qué unidades los tira y se los transformaban, entonces se los anotaban y después los tenían que ir pasando uno por uno. Era ahí en Y las yo tablas. directamente lo que tenía, después se lo voy a mostrar, lo voy a buscar, se lo voy a mostrar. Yo tenía una planilla, tanto para el PEC como para el control del ministerio, que lo que hacía era cargar, nosotros los procesábamos 3 días. De los 3 días, el programita, el Excel, te calculaba una media, un desvío estándar, y te lo pasaba a las unidades correspondientes de cada uno. Porque encima el control del ministerio, como trabaja con unidades internacionales, por ejemplo, las enzimas las informan, no, las enzimas no, pero el calcio, por ejemplo, el calcio, la glucosa, la urea, las informan en milimoles por litro. Si ustedes van a Liga alguna vez, fíjense que las unidades no son las tradicionales, son las unidades internacionales que se pusieron en un momento y después nunca se usaron. O sea, cada laboratorio después usó las unidades o tradicionales o las internacionales. Las internacionales son totalmente distintas. Las enzimas se informan todas en nanocatales por litro. Entonces hay que tener un sistema de conversión para pasar de la unidad tradicional a las unidades por litro a las unidades internacionales. Y ya te digo, generalmente muchos de los analíticos se informan en milimoles por litro. Es muy fácil, calculás un milimol de lo que sea y lo pasás. Pero bueno, a un médico, por ejemplo, informar una glucemia de 5,32 milimoles por litro, la mira y dice, ¿cómo tiene 5 gramos? Y no, el valor de corte, 5,55 milimoles por litro es un gramo por litro de glucosa, ¿entendés?
Entonces, por eso siempre tiene que tener la unidad y el valor de referencia, todo para que el profesional vea dónde está parado. Que son los errores post-analíticos. Cuando haces bien todo, pero después le formaste mal. Nosotros nos ha pasado de tener que ir al regional con todas las muestras, porque teníamos 2 equipos y se rompieron ese día los 2, esperar que terminen ellos la rutina, después nosotros ponemos a trabajar. Y después, una vez que terminamos, todos los valores pasarlos a las unidades que teníamos en el materno. Una locura. Pero bueno, pasa eso. Pasa. Sí, hace 3 semanas fuimos a un Ateneo de Interresidencias, que era entre el HPC, el materno y el IGA, que nos invitaron con las prácticas, y pasó esto de que habían armado la presentación las chicas del materno, todo, pero no habían puesto las unidades de los valores. Y eran re distintos a las que usaban en el IGA, entonces como Claro. que había, como que Es lo les que te digo, acabo preguntaba, de decir yo, la claro. próxima pongan las unidades porque como que, Claro. o sea, no lo dijeron mal, pero como que lo pongan porque usaban distintas unidades y por ahí era otro número totalmente distinto. Y por eso te digo, si vos fíjate que un mol de glucosa, un milimol de glucosa son 5,55, entonces y eso equivale a 1 gramo de glucosa. Claro. Entonces, claro, son valores totalmente distintos. La urea lo mismo, el calcio ni hablar, ¿no? Sí, el calcio era del que más habían hablado, de que Claro. estaba como totalmente distinto. La masa molar del calcio son 40, te imaginas cuando lo pasás a miligramos por decilitro, te da cualquier cosa eso. Te da 2, ponele. ¿Te imaginas una calcemia de 2? Una persona está hipocalcémico, está directamente muerto. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Siempre todo tiene que ir, el valor y unidad. Y abajo, valor de referencia, siempre. Que yo siempre digo en las charlas que no existe más, hace mucho lo vienen diciendo, esto es lo que es valor normal. Muchos médicos todavía se acostumbran a decir valor normal, no existe valor normal. Valor de referencia. Porque lo que es normal para un grupo etario no es normal para otro. Entonces vos tenés que tener un valor de referencia. Entonces, generalmente, por ejemplo, en pediatría, el colesterol depende de la edad. Entonces, dependiendo justamente de eso, bilirrubina, por ejemplo, en recién nacidos, depende de las horas de nacido y los días de nacido. Entonces, todo tiene que tener un valor de referencia abajo, si no, no sirve. Fíjense en el programa que yo les di a ustedes, si ustedes abren la parte de valores, van a encontrar, por ejemplo, para fosfatasa alcalina, valores propios. Esos valores yo los obtuve por trimestre de embarazo. ¿Por qué? Hicimos un trabajo en el cual los obstetras me empezaron a consultar lo siguiente. ¿Qué pasaba con una... ¿Por qué qué pasa? Yo informaba una fosfatasa alcalina de 475 unidades por litro. Claro, para un adulto esa fosfatasa es alta, pero para una embarazada no. Si está en el tercer trimestre de embarazo no es alta, está dentro del valor de referencia. Porque parte de la fosfatasa alcalina usted recuerda que es placentaria. Entonces, para ese grupo etario es normal, o lo que uno llamaría, entre comillas, normal. Entonces, ¿qué hicimos? Con el doctor Vizcaichipi, no sé si lo ubican, que está como jefe del SEMA, con Martín Vizcaichipi. Él me enviaba a mí las muestras del segundo trimestre de embarazo. Yo tenía en el materno las del primer trimestre, de la misma paciente me refiero, ¿no? O de pacientes distintas, pero el conglomerado, ¿no? Tenía las del primero y las del tercero, porque generalmente las obstétricas al materno van a diagnóstico, a los obstetra, para saber que están embarazadas, y después van a tener familia. Entonces, en el segundo trimestre las perdíamos. Él me manda las del segundo a mí, y con eso hice pools. ¿Y qué pasó? Yo lo que encontré es que el primer trimestre tenía un valor, y segundo y tercero se solapaban las curvas de distribución. Por eso yo les enseñé a ustedes calcular distribuciones de frecuencias. Con lo cual calculé, si ustedes se fijan, dice, primer trimestre de embarazo, un valor, segundo y tercero, otro valor, que es más alto. Entonces, ya los tetras, se vea una fosfatasa alcalina de 560, no le llamaba la atención, porque estaba dentro de referencia, y en el resultado se informaba eso. Lo mismo hicimos para la lactato de deshidrogenasa en pediatría, lo mismo hicimos para colesterol en pediatría. Trabajamos mucho con valores de referencia nosotros.
Es más, todo lo que tienen ahí, la mayoría son valores propios, la mayoría de ellos. O valores validados, ¿sí? Los valores se tienen que verificar y validar. ¿Qué quiere decir esto? Que uno lo que hace generalmente es, en determinada época del año, dice, bueno, voy a tomar 50 muestras de pacientes de tal y tal edad, o por grupo etario, y calculo los valores. Y después los normalizo. Si están normalizados, estimo un valor de referencia para esa edad. Con lo cual después lo puedo verificar con el valor de referencia que me está dando el fabricante a mí. ¿Está? Eso es lo que dicen, lo que generalmente te dicen los congresos de control de calidad. Que vos tenés que verificar valores de referencia dependiendo a tu laboratorio. Eso es muy importante. Por ejemplo, en la PO2 a nivel del mar no es la misma PO2 que voy a encontrar a 4.500 metros de altura. Entonces tiene que tener un valor de referencia propio. ¿Está claro eso? Y eso tiene que figurar sí o sí en el informe. A ver si tenía otra cosa para mostrarles que el otro día... Ahora me acordé. A ver. Esperen, ¿eh? Ya termino. Ah, miren, a ver si les puedo mostrar esto. Mm, mm. Ahí. A ver. Mm, mm, mm. Esta no es. Ya estoy, ¿eh? Tengo tantas cosas. Si ustedes supieran todo lo que tengo yo en la máquina mía. Más, ahora estoy viendo un rígido externo de 1 GB, de 1 TB. Ah, acá está. No sé si se ve de fondo, esperen. Realmente cuando pongo así. Acá está el trabajo griego, ¿ven? Valor de referencia, ¿se ve? Valor de referencia, fotasa caína en mujeres embarazadas en relación al trimestre de embarazo. Sí, se ve. Esto es lo que hicimos nosotros, ¿ven? Y después, si quieres, se los pongo, se los subo al resumen este. Esto es presentado en un Calilab. Ven, primer trimestre, segundo y tercero. El N, la media, la deviación estándar, el coeficiente de variación y el error estándar de la media, para ver si son normales o no. Y lo que hicimos fue solapar directamente el segundo y el tercero. Porque estos dos ven 314,7, 4 y estos dos estaban solapados. O sea, el primero tenía 1 y el segundo y el tercero tenía otro más alto. Ese era 1. Y espere que a ver si puedo conseguir otro. Ah, ah, ah.
Acá. Que hoy lo vi. Manual. Este. ¿Se ve de fondo? A ver, esperen. Voy a tener que refrescar la pantalla. ¿Lo ven esto de fondo? Manual del usuario para el BT3000 Plus. Con el equipito de fondo. Sí se ve. Bueno, esto lo hice yo para acá, para la sección. Porque bueno, me pasaba que por ahí me llamaban a las 3 de la mañana, que había una alarma en el equipo y era porque se habían olvidado de vaciar el desecho el bidón de desechos. Entonces, el comienzo de trabajo, lo que había que hacer, reponer los líquidos de lavado, compruebe el nivel de bidón de desechos, si titila, vaciarlo y después colocar el restart para que deje sonar la alarma. Los lavados extra, el lavado con agua, el autocero. Trataba punto por punto lo que había que hacer para ponerlo a la mañana. Fundamentalmente para los días de guardia o los días feriados, donde no estaba la sección. Esto era digamos, los recipientes donde estaban cada uno de los reactivos, cómo se veía con los distintos sectores como una torta. Esto lo hice yo. Los reactivos que no son estables, el magnesio, la catenina, el calcio. Magnesio a necesidad, es decir, se coloca muy poca cantidad y se recambia cada 6 horas. Creatinina según los valores de los controles, porque generalmente daba más baja. Y calcio es realmente más estable según los valores de los controles también. Este era el calcio arsenazo, ya no era el color. Después lo que era procesar los controles, en qué lugares se colocaban del equipo, cómo hacerlo, en caso de errores, qué es lo que había que hacer, punto por punto cada cosa. Si había que hacer orinas, la parte de análisis de pacientes, cómo entrar los pacientes, cómo evaluar los resultados, cómo hacer diluciones. La parte de funcionamiento, la parte de preparación, para repetir muestras, para poder imprimir resultados, y algunas cosas que eran importantes, ¿no? Y después a lo último, bueno, las soluciones donde iban, para guardar los datos, cuando se terminaba de trabajar, y a lo último, bueno, esto lo puse el cambio de la lámpara por si yo estaba de vacaciones, que me pasó, y no lo encontraban a Sigismondi, bueno, cómo cambiar la lámpara, ¿no? Y qué hacer después. En caso de fallas, y cómo debían de dar las curvas. Fíjese, siempre se deben revisar las curvas de las determinaciones con el fin de verificar la linealidad de las lecturas. En caso de irregularidades se debe diluir o verificar posibles interferencias, lípidos, hemoglobina, heparina, etc. ¿Está? Esto es importante hacerlo, aunque les parezca mentira. Porque generalmente lo que uno hace con esto es tratar de que todo, es lo que le decía el otro día, normativas, que todo el mundo trabaje de la misma manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. De última recuerden, si tienen alguna duda, tienen el WhatsApp. Pongan algún mensaje ahí. Y si no, bueno, vayan entregándome los trabajos y el lunes nos encontraríamos para ya empezar a exponer. Pónganse de acuerdo ustedes. No sé cuántos grupos son. En total, no los conté. Pero serán 6, más o menos. 6, 7, más no creo. Porque podemos hacer 4 el lunes y 3 el miércoles, si quieren. Profe, yo te iba a pedir si podíamos rendir el lunes porque yo el miércoles tengo un TP libre. Yo no tengo problema, no tengo problema. Pónganse de acuerdo ustedes para no solaparse, o sea, para no perjudicarse entre ustedes, ¿no? Y igualmente todo va a quedar grabado, así que después lo que no estén en un día, yo me gustaría que estén todos, ¿no? Para que todos puedan colaborar y opinar y ver lo que hicieron sus compañeros, ¿no? Pero bueno, si alguno no puede por algo, después por favor revise ¿cómo se llama?
la clase. Y les voy a dejar, sí o sí, para terminar, ¿sí? Una encuesta interna que siempre hago, para que la resuelvan como el cuestionario de que hicieron el parcial, pero es un tipo verdadero o falso, etc. Es para responder y para que ustedes tengan idea de los puntos que sí o sí necesito yo que ustedes hayan tenido en cuenta en el transcurso de la cursada. Que no es un examen, es solamente una cuestión de una encuesta de opinión, ¿sí? Pero bueno, que a mí me sirve, sí o sí. ¿Está? Bueno, si no hay Una nada más, pregunta. sí, decime. ¿A qué mail mandamos los borradores? ¿Al del Al de campus? Yahoo, no, al de Yahoo, al mío. De emiligen.yahoo.com.ar. Te lo pongo acá en el chat si querés para ver dónde está el chat. Se los pongo acá si lo tienen. Es todo minúscula, ¿eh? Ahí está. Demeligen, sin la I, @yahoo.com.ar. Me lo envían ahí y listo. Y esperen que yo les envíe un recibido para quedarse tranquilos. Sobre el mismo mail, yo les contesto. ¿Está? Así tenemos un intercambio más fluido, más fácil. Bueno, si no hay nada más, dejo después la línea abierta en el WhatsApp por cualquier pregunta o duda o interrogante que puedan llegar a tener. Les subo algunas de estas cositas a la plataforma para que las tengan nada más, para que las vean. Recuerden que los precios no tienen nada que ver, son precios viejos, pero bueno, no importa. Fíjense que en estas planillas lo único que hay que actualizar es la cantidad de terminaciones que uno solicita, ¿sí? Mensuales, las va a multiplicar por las totales, dependiendo de cuántos meses le pongan, cambian el piso unitario y chao. La planilla calcula todo después. Mucho más fácil que hacerlo a mano, ¿no? Obviamente. ¿Está? Imagínense con tantos renglones, una locura hacer eso a mano. Pero bueno. Bueno, niños, nos vemos el lunes, ¿sí? Buen fin de semana, esmérense en el trabajo y bueno, el lunes comencemos con esto, ¿está? Gracias. Chao, Después profe, les dejo la gracias. clase grabada, ¿sí? De nada, al contrario, ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.